Una vez declarada la pandemia en el mundo, cada uno de los gobernantes de los países asume una responsabilidad de cómo cuidar a sus ciudadanos. En el caso de Colombia, vía ley, decreto, se inicia un aislamiento obligatorio, una cuarentena, un confinamiento obligatorio. Este confinamiento, de alguna manera, vulnera derecho que tenemos todas las personas de libre deambulación, de la deambulación entre las ciudades, deambulación entre los países y en el caso puntual a quedarnos en casa, no salir de casa. Esa ya es una limitación. Igualmente, esto va a generar dentro de donde se encuentren las personas cumpliendo con este confinamiento, respuestas en la misma dinámica familiar, en la misma situación propia de la persona, y o pueden desencadenar en otras personas con las cuales están conviviendo respuestas diversas, psicológicas. Esto es nuevo para todos nosotros, esta obligatoriedad, esta orden, esta limitación de quedarnos donde nos tocó, digámoslo así, desde ese 26 de marzo. Todos tenemos unas respuestas de adaptación. Igualmente, de acuerdo a las capacidades de cada una de estas personas, va a asumir de alguna manera esta restricción a su deambulación, a su decisión de salir, a quedarse en casa. He querido hacer esta introducción para hablar sobre este tema de violencia y el paciente agitado. Porque estas dos situaciones de violencia y agitación se pueden dar en cualquier miembro de la familia, cualquier miembro de donde le tocó estarse casi obligado al aislamiento. Entonces las personas pueden responder psicológicamente con violencia o con agitación. Y esta violencia y esta agitación podemos nosotros prevenirla porque pueden haber personas con unas cargas orgánicas que el hecho de una situación estresante, de una limitación de su espacio vital, lo puede llevar a violentarse o a agitarse. Continuamos en esta charla y vamos a dar una explicación resumida acerca de en lo que consiste el paciente agitado y la agresividad. Un paciente agitado es un estado de hiperactividad física y mental descontrolada, improductiva, debido a una tensión interna. Y generalmente está relacionada con componentes orgánicos a nivel de neurotransmisores, de la dopamina, la noradrenalina, la serotonina y la agresividad
es una violencia con un origen de causar daños psicológico o físico. Mira que las dos se diferencian. El paciente se agita y está relacionado posiblemente con una comorbilidad que esa persona tenga. Y está relacionada, sí, con un factor externo que lo puede llevar a agitarse. Ejemplo, un paciente con una historia de un trastorno mental. Y la agresividad es una violencia con un objetivo de causar daño, tanto físico o psicológico. Y este tiene un fin, igualmente es consciente. En cambio, en el paciente agitado puede ser inconsciente. Entonces, debemos tener en cuenta estas dos situaciones. El paciente se puede violentar y se puede agitar debido a causas orgánicas, como lo informamos anteriormente. Las causas orgánicas, pues dentro de esos antecedentes que debemos nosotros buscar en las personas que se violentan o se agitan, pueden ser traumas cráneoencefálicos, enfermedades neurológicas como la epilepsia del lóbulo temporal, infecciones del sistema nervioso, eventos cerebrovasculares, antecedentes metabólicos como trastorno del equilibrio hidroelectrolítico, neoplasias, hipoglicemia, hipertiroidismo. Otra causa, digámoslo así, por el cual el paciente se puede agitar o se puede violentar, puede estar relacionada por trastornos de naturaleza psiquiátrica. Y ahí podemos tener sin número de los trastornos que todos nosotros pues conocemos. Y esos trastornos se están relacionados con la parte de la historia del paciente. Entonces tenemos los trastornos psicóticos, la esquizofrenia, el trastorno bipolar en el caso de la manía, o el paciente con trastorno bipolar en depresión con psicosis, las personas con trastornos de ansiedad generalizada que las puede llevar a crisis de pánico, el trastorno de estrés postraumático, trastornos de adaptación o mal adaptativos, trastornos de la personalidad limítrofe y disocial, trastornos generalizados del desarrollo como el autismo, el síndrome de Asperger, otros trastornos que se dan en la infancia, los trastornos de la conducta oposicionista, negativista, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el retardo mental, las demencias. Como ven, pueden haber muchos trastornos de historia del paciente psiquiátricos que los puede llevar a violentarse o agitarse. Y nos tenemos otro tipo de pacientes, un gran número, y es muy importante en nuestro medio, el paciente con antecedentes de consumo de sustancias. Sí, nosotros sabemos en nuestro departamento la historia de pacientes de un gran grupo de personas con antecedentes de consumo de sustancias. Entre ellas, la heroína, la marihuana, la cocaína, las anfetaminas, los inhalantes.
pero también los pacientes con antecedentes de consumo de licor, que en esta circunstancia de estrés pueden ser generadores de muchas tensiones, muchas angustias, por solo hecho de tener una enfermedad, tener una adicción alcohólica. Y solamente el hecho de adicción alcohólica ya significa que debe estar tomando con regularidad, con frecuencia. Y el hecho de que lo lleven a suspender de un momento a otro, o sea, de una forma aguda, ese paciente fácilmente, donde se encuentre en cualquier situación, en un hogar, puede tener mucho factor de riesgo en sí, por solamente la adicción a producir violencia y agitación. Y en casos graves, llevarlos a un delirio. Entonces, esas son las consideraciones que debemos tener con los pacientes que tienen un antecedente, en este caso, psiquiátrico. Porque en el caso anterior, donde hablábamos los pacientes que tienen una causa orgánica. Entonces, podemos ir configurando 3 causas de que un paciente se pueda volver violento y agitado. Una es las causas orgánicas, la otra las causas antecedentes psiquiátricos y la otra es los pacientes que tienen antecedentes con consumo de sustancias. Esto ya nos va a nosotros dándonos una idea por qué la violencia se da dentro del hogar, la violencia intrafamiliar. Y si el paciente tiene estos antecedentes previos, entonces va a tener un gran riesgo para llevarse a una crisis y esa crisis llevar a un desajuste de su forma de ser y mostrarse con agresividad. Partimos desde el principio que estamos obligados, es una orden, no podemos salir, quedémonos en casa. Fue de un momento a otro en donde se dio el decreto, igual algunos alcanzaron a poder organizarse, a manifestar dónde nos vamos a quedar, dónde podemos estar mejor, dónde podemos tener menos dificultades. Eso de alguna manera ayudó. Pero los que no pudieron, o los que tienen unas circunstancias que casi por obligación deben convivir con personas que no quieren convivir con ellos. Entonces esto va a ser mayor generadores de estrés y de riesgo de violentarse. Hay unos factores de riesgo, entonces dentro de estos factores de riesgo están asociados al sexo. Las personas masculinas tienen mayor prevalencia en la agitación, el ser joven, el tener ya un antecedente de agresividad y violencia en la familia de origen, haber tenido hospitalizaciones previas, el perder el empleo. Nosotros vemos que con esta pandemia, esta cuarentena, se han perdido los empleos. Y entonces, ¿qué puede pasar? ¿Qué se pueden intensificar esos rasgos de la personalidad? Y en muchas circunstancias, los factores de riesgo de una persona que tiene un antecedente psiquiátrico y tiene unos síntomas activos como las alucinaciones y o el consumo de sustancias puede ser un factor de riesgo para presentar